financiero, efectivamente podría ser una mercadería en tránsito, ¿ya? Ahora, si esta mercadería está pagada, tributariamente la puede rebajar, ¿ya? Porque tiene el respaldo, que quedó en enero del 2023, pero la pagaste, ¿ya? El pago manda. ¿Me expliqué, Nuria? ¿Cómo se debería contabilizar o registrar el incentivo al ahorro? No se contabiliza en ninguna parte, ¿ya? El incentivo al ahorro solamente es un ajuste a la base impositiva tributaria. Ya, colega, ¿le parece si hacemos un descanso de 15 minutos? Y volvemos con un ejercicio. Ya, vamos a continuar. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, profe. Ok. Ya, Marco, leí tu mensaje. Voy a buscar el oficio. Gracias. Y gracias. Ahora vamos a continuar con un ejercicio práctico de 14D3. Ya. Incentivando, ¿no es cierto?, lo que hemos comentado de llevar un balance financiero bajo las normas vigentes, que en este caso son IFRS, en lo posible ajustarnos lo que más podamos a ellas dentro de nuestras posibilidades y de la información también que nos entregan los clientes, ¿ya? Acá tenemos un ejercicio donde, cumpliendo con los requisitos de ingresos para el año 2020-2021, no superan las 75.000 UF, por lo tanto también tiene derecho al derecho al incentivo al ahorro del 14E, que también lo vamos a revisar, dado que está bajo las 100.000 UF. Se supone que esto está considerando también en caso que tuviera empresas relacionadas. Ya. Hay un estado de resultado al 31 de diciembre del 2022. Es una contabilidad completa que no incorpora la corrección monetaria dentro del balance, dado que desde que se inicia IFRS no aplica corrección monetaria tampoco financieramente, ¿ya? O sea, ahora tributariamente la dejo fuera. En este régimen, financieramente, ni en 14A, que tiene corrección monetaria tributaria, ni en 14D yo voy a incorporar la corrección monetaria dentro de balance. De hecho, si ustedes revisan la circular 73, en los ejercicios, ahí ya el servicio plantea un ejercicio en que parte del resultado del ejercicio del balance y entrega el dato extracontable de corrección monetaria. O sea, el servicio también lo entiende así, lo entiende que ya debiéramos estar trabajando sin corrección monetaria dentro del balance. Y eso lo dijo en la circular 73 del 2020, y ese fue en el año 2020, o sea, hace rato. Y recordemos que la IFRS para pymes comienzan a regir a partir del año 2013. Por lo tanto, también lleva ya tiempo en vigencia. Y las
IFRS ya para la grandes empresa partió en el 2009. Eso, respecto de lo financiero. Entonces, por lo tanto, en este ejercicio lo que nosotros acá mostramos son los ingresos por ventas del comercio, los devengados. Y como dato, dice de los ingresos del ejercicio, falta por cobrar al 31 de diciembre del 2022, 5.600.000. Existen facturas con vencimientos por sobre los 365 días de 1.530.000. O sea, que no las he podido cobrar. Y acá nos vamos a detener porque la norma, a través de la circular 53, nos proporciona el derecho a castigar aquellos documentos que estén vencidos por sobre los 365 días. Y además nos entrega otra alternativa de castigar aquellos documentos que tengan menos de 365 días, pero para eso nos entrega un rango. Acá nosotros tenemos que revisar la resolución 121 de septiembre del 2020. La resolución 121 de septiembre del 2020 nos habla de las alternativas que tenemos de castigo, ¿ya? Y nos entrega estos rangos de incobrabilidad. De 1 a 90 días, 5%, de 91 a 180, 25%, y de 181 a 365, el 50%. Estas son las que tienen menos de 365 días. Y esta tabla que viene a continuación en realidad solo rigió para el año comercial 2020. Por lo tanto, esto es lo que está vigente. No obstante de darnos ese derecho, también nos establece que al pie de esa resolución, el formato que debemos nosotros llevar para controlar los castigos de incobrables, ¿ya? Y ese formato está, como les decía, al pie de página, y acá se los puedo exponer. Este formato no tiene la calidad de una declaración jurada, ¿ya? Es solamente un control que en caso de fiscalización yo debo tener de respaldo para los castigos. Y acá lo que tenemos es las deudas que son menores a 365 días, con los porcentajes que ya comentamos en la resolución, y las deudas que son mayores a 365 días. ¿Ya? El control que debo llevar es con RUT de deudor, nombre, tipo de documento, el número de documento, fecha de emisión, fecha de vencimiento, cuántos días tengo vencido, la moneda o unidad reajustable, el monto original de la deuda en moneda extranjera, deuda original, crédito impago y monto de deuda incobrable. ¿Ya? O sea, acá en esta planilla tenemos dos alternativas de llevar a incobrable para aquellas facturas que hayan sobrepasado los 365 días o documentos, y aquellos documentos que sean inferiores a 365 días. Pero además permanece el castigo que nos permite el artículo 31, número 4, de agotar todos los medios de cobro. También, ¿ya? O sea, cualquiera de las tres alternativas nosotros podemos llevar a cabo. Aquí hay una pregunta. ¿Las pérdidas en ventas de acciones se consideran gasto? Sí, debería rebajar el ingreso,
Y ahí hay que ver el tipo de acción o instrumento, si estaba acogido al 107 o no acogido al 107. Estando acogido al 107, al artículo 107, este documento va a ser ingreso no renta, el mayor valor en la venta, hasta el 1 de septiembre del 2022. Y a partir del 2 de septiembre del 2022 paga un impuesto único de primera categoría. Eso es en caso de esté acogida al 100%. Ya, pero la pérdida, sí, todo tipo de pérdida es una rebaja al ingreso. Consulta: si un contribuyente en el año 2019 era régimen semi-integrado y mantiene clientes sin pago, ¿los puede castigar? Si ahora es régimen de 8, absolutamente, los puede castigar, ¿ya? Porque la norma del gasto es transversal, es tanto para el 14A, 14D3 y 14D8. La diferencia es que en el 14D, de dedo, deben estar efectivamente pagados. Volvemos al ejercicio. Entonces decíamos que estamos trabajando en base a un balance financiero. Lo que se expone acá son las cuentas de resultado, las cuentas de ganancia y las cuentas de pérdida. Y estábamos en aquellas facturas que tenían por sobre 365 días, que yo podía llevarla a gasto de acuerdo a la normativa a partir del 2020. Ingresos devengados del año comercial 2021 y percibidos en el ejercicio 2022. O sea, ¿qué tuve que hacer yo en el 2021 si todavía no estaban percibidos? No los consideré como base imponible. Por lo tanto, a los percibí en el 2022, debo considerarlo como base imponible. Hay que hacer un análisis, hay que llevar un control. Por eso digo que en realidad de simplificado no tiene mucho. Interés por depósito a plazo, si nada dice porque está percibido, si nada dice el ejercicio. Otros ingresos lo mismo, si nada dice el ejercicio es porque está percibido. Dividendos percibidos Sociedad Anónima Chilena el 22 de junio del 2022, afecto a impuesto global complementario. Entonces, para el 14D3, este dividendo percibido es una renta exenta de primera categoría, pero afecto a global complementario. Por lo tanto, no la voy a considerar base imponible. Ingresos por arriendo del bien raíz no agrícola de FL2 adquirido en el 2009. Acá hay que tener presente que en el tema de los DFL2 hay un punto que es noviembre del 2010. A partir del noviembre del 2010 se limita esta norma y se deja con derecho a ingreso no renta aquellos bienes de FL2 que exploten solo personas naturales y hasta un máximo de 2 bienes raíces. Antes de eso podían ser empresas y no había límite de bienes raíces y todos eran ingresos no renta. Así que en este caso, como fue en el 2009, para el 14D3 sí constituye un ingreso de no renta y no forma parte de la base imponible de primera categoría. También podemos decir que la ley 21.420 del 20 de febrero del 2022, que el artículo que se refiere al DFL2 comienza a regir el 1 de enero del 2023 y ahí se limita, digamos, a los años de antigüedad y quedan solamente 2. Revisar esa ley, pero es para el año comercial 2023, comercial. Ya. Ingresos por arriendo de bien raíz no agrícola cedido en arriendo
el 1 de enero de 2021, este es un ingreso que va a tributar con primera categoría. El bien está dentro de la contabilidad y lo está arrendando. Mayor valor obtenido en ventas de acciones sociedad chilena cerrada adquirida en el año 2010. También no tiene ningún beneficio que la deje libre de tributar con impuestos de primera categoría. No así el mayor valor en venta de acciones acogida al artículo 107, enajenadas en agosto, por lo tanto califica como ingreso no renta y no va a formar parte de la base imponible. Recordemos que a contar del 2 de septiembre está afecto a un impuesto único, por lo tanto tampoco va a formar parte de la base imponible, pero se va a afectar con impuesto único. Ingreso por venta de activos fijos en junio del 2022 va a ser renta de todas maneras. Vamos con los gastos. Los gastos nos vamos a regir por el artículo 31, el artículo 21 y la circular 53. ¿Ya? El artículo 31 nos va a establecer los gastos necesarios y ahí es donde ocupa la palabra aptitud para generar la renta. Si yo le demuestro al servicio que el gasto tuvo la aptitud para generar la renta, como por ejemplo el embellecimiento de la fachada del negocio, con eso aumenté mis ventas, es un gasto necesario para producir la renta. ¿Ya? Ese es el sentido de la circular 53. Hay que manejarla bien para poder defender los gastos ante el Servicio de Impuesto Interno. El artículo 21 me habla de los gastos rechazados. Y el artículo 21 lo estudiamos como un artículo que dividimos en el inciso primero, el inciso segundo y el inciso tercero. El inciso primero van a ser aquellos gastos rechazados contabilizados que no se van a identificar con un socio o accionista. Si no se identifican con un socio o accionista y es un gasto rechazado, o bien se identifican con un socio o accionista, pero se demuestra la efectividad del gasto, ¿ya? En ese caso van a quedar liberadas del 40%. O sea, me expresé mal. El inciso primero es el gasto rechazado que no se identifica con los dueños o los accionistas y en ese caso queda grabado con el 40% en carácter de impuesto único. Pero si se identifica con ellos y se demuestra que el gasto fue necesario, ¿ya? Y el gasto lo ejecutó otra persona que no sean ellos, ¿ya? Otra persona o un trabajador, en ese caso podría liberarse del 40%, pero no así de primera categoría. O sea, en ningún caso va a pasar a ser un gasto aceptado. El inciso segundo son aquellos gastos rechazados que establece la ley que no se van a afectar con impuesto alguno. Y el inciso tercero son aquellos gastos rechazados que se relacionan, que puedo identificarlos con el socio dueño accionista y lo voy a informar en la DJ 1909 para que lo cruce con la línea 3 de gasto rechazado de global complementario. Esa es la secuencia. Y ese tipo de gasto, además, va a ser castigado con un 10% de recargo. Entonces acá amerita estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces acá amerita que si vemos, cuando hablamos del inciso tercero, lo vamos a tener
acá el gasto rechazado en la línea 3, aquí lo vamos a tener en la línea 3 como renta, y además dice que lo vamos a castigar en la línea 28. Ahí lo vamos a castigar con un 10%. Ya, así opera el del inciso tercero, que se va a cruzar con la DJ 1909. La empresa tiene la obligación de informarlo, así también como los retiros presuntos en esa misma DJ. Recordemos que los retiros presuntos también son parte del artículo 21 y son aquellos que estando el bien contabilizado dentro de la empresa o de la contabilidad de la empresa, lo usa el dueño, accionista o socio. Ahí se le presume una renta, por eso es un retiro presunto, ¿ya? Se le presume una renta. En caso que sea un bien raíz es el 11% del agravio fiscal, en caso que sea un bien mueble es un 10% del valor contable, valor libro, y en caso que sea un vehículo station vago es el 20% del valor libro. Eso. Volvemos entonces al ejercicio. Dentro de los antecedentes estamos hablando de los gastos de la circular 53. El costo de venta en el balance financiero lo vamos a tener como costo de venta y lo hacemos aquí símil a la compra. O sea, estas en realidad son las existencias del ejercicio, ¿ya? Y las acepta como gasto dentro del ejercicio. Intereses por crédito para adquisición de acciones S.A. chilena acogida al 107. Esto tiene una particularidad solamente porque, si bien es cierto, los gastos asociados a ingresos no renta, que en este caso fue en agosto, por lo tanto es un ingreso no renta, debiera yo hacerlo formar parte de la base imponible. O sea, no sería un gasto para primera categoría, sino que debería netearse de los ingresos no renta. Sin embargo, cuando me endeudo para adquirir acciones o derechos sociales, en ese caso los intereses sí me lo acepta como gasto de primera categoría, ¿ya? Ojo con eso, que lo establece la circular 53 en el 3.1. Ahí, ¿ya? Ahí les puedo compartir, me quedo medio. Ya, la circular 53, ¿estoy compartiendo el texto? Sí, estás compartiendo el texto. Perfecto, sí, gracias. Está compartiendo. Entonces, acá me interpreta la circular de que, por su parte, conforme al párrafo segundo, el número 1 del inciso cuarto del artículo 31, que no fue modificado por la ley 21.210, o sea, viene de antes, los intereses y demás gastos financieros que provengan de créditos destinados a la adquisición de derechos sociales, acciones, bonos en general, cualquier tipo de capital mobiliario podrán ser deducidos como tales, o sea, de la base de impuesto de primera categoría. Este párrafo fue agregado por la ley 20.180 que entró en vigencia en el 2014, o sea, esto era de antes. Por lo anterior, a partir de la referida fecha, pueden ser deducidos como gastos, intereses y demás gastos financieros asociados a créditos destinados por el contribuyente a la adquisición de derechos sociales, acciones, etc. Aún cuando estos bienes no produzcan renta gravada de impuestos de primera categoría.
Al respecto, cabe señalar lo expresado por este servicio en relación a los intereses y demás gastos financieros destinados a la adquisición de acciones que pudieran acogerse al régimen de excepción establecido en el 107, los cuales pueden ser deducidos en el ejercicio que sean pagados o adeudados, aceptándose como gasto en el régimen general de tributación, aun cuando estos bienes no produzcan renta gravada. Ya ese es, si se recuerdan cuando vimos el 14A, yo les comentaba que en el 33 número 1, que eran los agregados, la letra D y la letra E se agregaban, en el 14A estoy, se agregaban a la base imponible no actualizada. Y el 14E es el que establece que se agregan porque corresponden a utilidades de ingresos no renta. Y en este ejercicio, como fueron enajenadas en el 107, era considerado ingreso no renta. Por lo tanto, esos intereses aún los puedo considerar como gasto para primera categoría, ¿ya? Los gastos incurridos que no sean financieros, esos no se aceptan como gasto. Contribuciones de bienes raíces, si son del giro no hay problema. Del bien raíz entregado en arriendo también. El valor neto del activo enajenado. Acá estamos en una contabilidad financiera donde tengo un valor de 1.400.000, pero el bien raíz enajenado puede haber sido comprado en el 2020, 2021, antes, pero en algún momento lo llevé todo a gasto. Por lo tanto, su valor contable es 1 peso. Y su costo no sería 1.400 en este caso, como es en el balance financiero, sino que sería 1 peso. Remuneraciones. Las remuneraciones también tienen una apertura con la ley 21.210 a partir del 2020, dado que al 2019 se hacía una distinción entre las limitadas y la sociedad anónima respecto del sueldo de la cónyuge o del cónyuge, ¿ya? En ese caso, para la sociedad anónima era gasto aceptado, para la limitada era gasto rechazado. Eso ya no corre a partir del 2020 y es gasto aceptado siempre y cuando esté pagado para el D3, pagado, para el A adeudado o pagado, y siempre que sea razonable, sueldo de mercado, como dicen, ¿ya? Que es una palabra muy utilizada. Ya. Luego, también las remuneraciones se entienden que están pagadas, lo que tenemos que dejar fuera de eso son las cotizaciones y el impuesto único a los trabajadores que se van a pagar el 2023. Debemos dejarlo fuera. No lo puedo incluir como gasto, pero sí debo agregar lo que pagué del 2021 en el 2022. ¿Ya? Gastos generales del giro. Gastos generales se entiende que están pagados. Fidelización de clientes. Todo esto está en la circular 53. Si yo compruebo que el gasto, lo incurrí en ese gasto para fidelizar a los clientes, debo defenderlo con la circular 53. Gasto por indemnización voluntaria a cliente por no entrega de mercadería por mal tiempo, por ejemplo. Todos estos ejemplos están dados en la circular 53 del 2020. Clima laboral, aquí están las fiestas por aniversario de la empresa, la Navidad, las fiestas patrias, todo lo que aporte al clima laboral, todo eso debería ser aceptado como gasto. Donación de producto con escasa posibilidad de venta, cambió el formato, algo así, no se refiere a productos vencidos, sino que ya no salen, no tienen salida. Eso, ¿ya? Gastos sin comprobantes, esto es un gasto rechazado porque no tengo cómo acreditar el gasto, por lo tanto acá se afecta con el artículo 21, inciso primero, y queda grabado con el 40%. Multas e intereses por un F29, o sea, multas pagadas al fisco,
En este caso es un gasto rechazado, pero del inciso segundo, que en el fondo se grava con primera, pero no con global complementario, ni se asigna. Los gastos por vehículo Station Wagon de la empresa por trabajadores, usado por trabajadores y reparto de urgencia. Ya este es el inciso primero del artículo 21, que si bien es cierto es un Station Wagons, nunca me lo va a aceptar como gasto, salvo que le pida al director autorización, porque es necesario, digamos, ocuparlo en las minas a veces, ¿no es cierto?, en la minería. En ese caso sí podría ser, pero por la norma general es rechazado de acuerdo al artículo 31, no se acepta como gasto. Sin embargo, lo que sí podría darse a partir del 2020 es que no quede afecto al 40. ¿Ya? Y cuando se compruebe la naturaleza y efectividad del gasto, sí podría dejarlo no afecto al 40. Gastos devengados en 2021 y pagados... ¿Sí? ¿Te puedo interrumpir? En el caso que una empresa arrienda un vehículo, pero que no sea camioneta porque va a una obra, a una minera, también va a ser gasto rechazado, pero no va a estar afecto al 40%. Sí, si tú demuestras que efectivamente lo necesitaste o la efectividad y sin naturaleza del gasto, efectivamente, o sea, no es un gasto aceptado, no forma parte de la base imponible de primera categoría, pero podrías liberarte del 40%. Perfecto, gracias. Gastos devengados en 2021 y pagados en 2022. En este caso, en el 2021 yo no los pude ocupar como gasto porque no estaban pagados, pero sí los pagué en el 2022, ahora sí me lo aceptan. El castigo de deudor incobrable, que ya lo conversamos, la provisión, que es gasto rechazado por el 31 número 2 de impuesto a la renta y de impuesto único, ambos. El 31 número 2 dice que solo acepta como gasto los impuestos de la ley chilena, pero no los del impuesto a la renta. Depreciación financiera no la acepta como gasto, porque además acá todo el activo lo vamos a llevar a gasto en forma extracontable, siempre extracontable. El costo de ventas, solo un ajuste financiero del año anterior u otro año, por lo tanto no es flujo, no se acepta como gasto. Honorarios pagados en diciembre, aquí solo me va a aceptar el líquido, porque la retención la voy a pagar en el año comercial 2023 y otros gastos que están efectivamente pagados. ¿Ya? Ahí tenemos los resultados del ejercicio, ahí están los retiros que los hicimos acá en la socia persona natural el 15 de febrero y la persona jurídica el 16 de febrero para explicar que en el fondo acá cuando tengo créditos y utilidades limitadas que no me alcanzan, el que llega primero se lleva el crédito o las utilidades, ¿ya? Es por orden cronológico, así establece la norma, ¿ya? Acá hay un retiro presunto de la socia persona natural. Luego tenemos cómo fue pagado el impuesto de primera categoría el año anterior. Esto solo para efectos que no se generó el artículo 72, que es el reajuste que aparece en los primeros días de abril. Y en este caso, ese reajuste tiene la misma calidad y naturaleza que el impuesto de primera categoría. Tenemos una provisión que registra un gasto rechazado, pero fue pagado en mayo del 2022. Aquí gatilla el gasto rechazado para ser informado a la socia, porque está identificado con la socia, o sea, en la 1909. Los registros de rentas empresariales del año anterior, un RAI, un REX, un SAC 2016, un STUT y un SAC 2017. Luego, en cuentas de activos dice que registra el 33 bis, crédito, una compra del activo fijo pagado de 37.072.856, porque obviamente este activo lo tengo
en la cuenta de activo fijo, en el balance, por lo tanto tengo que entregarle el dato para que haga el ajuste extra contable que me preguntaba don Claudio. PPM, el reajuste se contabilizó en cuenta de otros ingresos, o sea, está dentro de la contabilidad. Información adicional, capital propio el 31 de diciembre del 2021, 82.000, y capital pagado y reajustado al 31 de diciembre del 2019. Ese dato está bien, o sea, del 2019, porque ahí quedó congelado para efecto de determinar el RAI. Participación de los socios, la persona natural 30, la persona jurídica 70. Y participación en las utilidades, la persona natural 40 y la sociedad comercial Los Lagos 60. Ya, entregados los antecedentes, vamos a la determinación de la base imponible, vamos a ocupar el método, el segundo método que vimos en el esquema, que es del flujo, y además vamos a ocupar el del balance también. Ya, dos métodos. El único que no vamos a ocupar es el método de la K, que ahí se requieren también más antecedentes. Entonces, como eran los ingresos de vengado, ¿qué vamos a hacer? Descontar lo que falta por cobrar, agregar lo que recibí en el 2022, pero que no consideré el 2021 porque todavía no estaban cobrados, los intereses que estaban cobrados, otros ingresos que estaban percibidos, ingresos de bien raíz no agrícola cedido en arriendo, mayor valor obtenido en acciones chilenas, ingresos por venta de activo fijo y crédito del activo fijo, que lo vamos a dejar como un agregado, porque en este caso yo no llevo la planilla tributariamente, financieramente sí llevo planilla, pero tributariamente no es necesario porque llevo todo el activo fijo a gasto. Entonces, en resumen, de los ingresos que dejé fuera lo que era ingreso no renta y lo que era rentas exentas. Ingreso no renta por el DFL2 y rentas exentas por los dividendos percibidos, ¿ya? De acuerdo al artículo 39 de la ley de la renta. Consulta. ¿Sí? Karina, si yo tengo un bien del activo fijo, por lo que acabo de escuchar, yo lo podría ocupar con el crédito del 6% cuando corresponda, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Pero en términos prácticos, ¿me conviene más llevarlo completo a gasto? Porque desde mi punto de vista yo creo que es más interesante llevar el 6% como un crédito, porque te rebaja el impuesto. Como crédito, por supuesto. Yo prefiero como crédito. Va ya contra el impuesto, sí. Ya, perfecto. Absolutamente. ¿Ya? Gracias. Ya, ok. Entonces dejamos fuera los ingresos no renta y las rentas exentas, lo que no va a pasar en un 14 de 8. ¿Ya? 14 de 3, esa es la diferencia, una de las diferencias con el 14 de 8. 14 de 8 considera todo, acá no. Y en 14A tampoco considera los ingresos no renta y las rentas exentas de primera categoría. Vamos con los gastos. ¿Qué vamos a hacer? Los gastos... Karina, disculpa, ¿sí? Me quedó una duda con respecto al activo fijo. Es decir, ¿sí? yo puedo elegir llevarlo todo a gasto o llevarlo en una planilla como sería el 14A y aprovechar el crédito. ¿Es eso? No es eso. Ya. En ambos, 14A y 14 de 3, usted puede ocupar el crédito. Y si no ocupa el crédito, lo lleva como gasto. Pero lo que me decía Marco es que acá yo tengo que reponerlo como ingreso. ¿Ya? Ah, ya. Eso es lo que me preguntaba Marco. Si lo llevaba todo como gasto o era más conveniente ocupar el crédito y reponerlo acá, pero iba a ir el crédito directo al impuesto. O sea, eso es mucho más beneficioso. ¿Será? Sí, lo es. Ya. Sí, porque si el activo lo llevo todo a gasto, la depreciación instantánea, yo creo que es mejor.
Es que, pero en el fondo estás renunciando al derecho del crédito de activo fijo. Ya. Si tú no lo vas a recuperar, no va. En el fondo, yo creo que este es un beneficio, el 33 mil. Ya, y para hacer eso... Cuando tú lo llevas todo a gasto y no lo recuperas, estás renunciando a ese beneficio. Ah, perfecto, estoy dejando de recuperar algo que tengo derecho. Exacto. ¿Y para ese crédito yo tendría que llevar una planilla o no? No necesariamente. Solamente la factura. En 14 de 3, usted toma la factura, lo actualiza. Ya. Aquí sí que corre la actualización. ¿Por qué corre Sí. la actualización? Porque es de acuerdo al 33 bis. Y Ya. el 33 bis dice que el crédito se aplica sobre el bien actualizado. Ya. ¿Ya? Lo actualiza y le aplica el porcentaje correspondiente. Ahí recordemos que de entre 0 y 25.000 UF tiene derecho al 6%, entre 25.000 y 100 tiene derecho a una fracción con una fórmula, y el de 100.000 al 4%. Ah, perfecto. ¿Ya? O sea, puedo usar los dos beneficios, maravilloso. Sí. Si lo único que tiene que acá reponerlo, no se olvide de reponerlo en el total ingreso. Ya. Obviamente siempre va a ser más beneficioso usarlo como crédito contra el impuesto. Claro que sí. Ya, gracias. Ya. Entonces, los gastos íbamos... ¿Sí? Perdón, pero entonces se pueden utilizar ambos beneficios del activo fijo como gasto total y como crédito del 6%. Lo que pasa, Claudio, es que al final vaya a tener en realidad como gasto el monto neto del activo fijo menos el crédito. Ese va a ser tu gasto, porque como lo estamos reponiendo acá, ya. Y acá va a tener... ¿Te das cuenta? Menos el crédito, ya, correcto. Claro. Ya, gracias. Siempre va a ser así. Podríamos haberlo puesto solo en gastos neteados, pero la norma lo deja más claro acá. ¿Ya? Acá lo saco como gasto completo, pero repongo el crédito si es que lo uso. Si no lo uso, no lo repongo. Pero en definitiva, usar el crédito va a ser siempre más beneficioso. Ahora, hay gente que no se atreve porque a veces es un motivo a lo mejor de fiscalización o de observación, pero si se hacen las cosas correctamente, yo creo que no debieran tener ningún problema. En mi caso, lo que más me han llegado a pedir es la factura del vehículo. Lo más complejo que he tenido, que el fiscalizador se ha puesto a buscar, digamos, el modelo del vehículo en Google, si realmente cómo es, la camioneta, por ejemplo. Pero nada más que eso. Ok, gracias. Y por lo general a veces pasa y no te fiscalizan, no te llaman a revisión. Ya. Así que los beneficios son para aprovecharlos. Ok. Entonces, tenemos los gastos. Gastos de administración y comercio. Tengo un zancudo por aquí, parece. Que no quiero que me pique. Ya. ¿Exento de impuestos? ¿El zancudo exento de impuestos? Sí. Aquí está el zancudo entre medio. Me tiene nerviosa aquí que me va a picar. Ya. Los gastos de administración y comercio estaban pagados, por lo tanto son los 19 millones, pero habían algunos que estaban adeudados, que son 4.680.000, por lo tanto lo único que puedo ocupar como gasto, acá está el positivo, ocupar como gasto son los 14.320, ¿ya? Luego, gastos adeudados, gastos devengados en el 2021 y pagados en el 2022, el mismo análisis que hicimos con el ingreso, ¿no es cierto? No lo ocupamos como gasto el 2021, pero ahora que ya los pagamos los podemos ocupar el 2022. Las compras, ¿ya? Que sí las puedo llevar todas a gasto. Intereses por crédito de adquisición de acciones en sociedad chilena acogida al 107, dijimos que de acuerdo a la norma y de acuerdo a la circular que lo vuelve a ratificar, 53, podemos ocupar este tipo de intereses como
gasto en primera categoría. Contribuciones de bienes raíces, también, ambas. Y acá el valor neto del activo fijo, dijimos que financieramente teníamos un valor de 1.400.000, pero en algún momento, en el 2020, 2021, 2022, llevé todo el activo a gasto. Por lo tanto, el costo es 1 peso. Remuneraciones, ya hablamos de las remuneraciones, solamente las pagadas dejando fuera impuesto único y cotizaciones. Gastos generales se supone que están todos pagados, la de fidelización de clientes también, los gastos de indemnización voluntaria por no cumplimiento en la entrega de mercadería, las donaciones también están pagados y estos gastos no son aceptados, por lo tanto no debo incorporarlos. ¿Ya? Los gastos sin comprobante, gastos rechazados de los socios, no son gastos de ninguna manera. Compra de activo fijo, lo tengo en la cuenta de activo en el balance, pero acá lo dejo como gasto. Deudores incobrables, que es el castigo que hicimos porque tenían más de 365 días, y los honorarios, que solamente debo considerar el líquido. Otros gastos que están pagados. ¿Ya? Llego a una base imponible, estos son todos los gastos, están todos en positivo, estos son todos los ingresos, que también están todos en positivo, ingresos menos gastos, tengo una base imponible de 127.357 por el 10%. El gasto rechazado, que no se identificaba con los dueños y quedó en el inciso primero y no se pudo comprobar su naturaleza y efectividad del gasto, se castiga con el 40% en el formulario 22. Y la determinación del incentivo al ahorro, que dijimos que era la base imponible, menos los retiros sin actualizar y los otros gastos rechazados del inciso segundo y del inciso primero del artículo 21 sin actualizar, me da una base negativa. O sea, ¿tengo derecho a usar el incentivo al ahorro? Sí, pero no tengo base para poder calcular hasta el 50%. Perdón, dijo 10% con la base imponible por el 10%. ¿Sí? ¿Este año no es el 25%? No, los años que contempló la ley 21.256 es año comercial 2020, 2021 y 2022. Este año todavía entonces, tenemos el 10%. El 10% todavía. Sí. Muy amable. El año comercial 2023 vuelve al 25%. Pero ya, ahí ustedes saben que depende mucho de los senadores y diputados. Correcto, muy amable, gracias. Ya, entonces. Karina, disculpa, consulta, que tengo un problema existencial en las remuneraciones. ¿Sí? Generalmente uno hace la centralización y dice remuneraciones y después tienen los gastos de las leyes sociales. Tributariamente, sí, los aportes patronales. Claro, entiendo que tributariamente eso corresponde al gasto de remuneraciones, por lo tanto se tendría que agregar como gasto de remuneraciones o sería por un carril aparte. No, es gasto de remuneraciones. Solo tienes que tener cuidado en un D3 que el de diciembre no lo tienes que considerar, el de diciembre del 2022. Claro, no, estamos de acuerdo. Ya, perfecto. Y el del 2021 sí. Sí, perfecto. Pero es gasto. Sí. Ya. Gracias. Compra acá. ¿Sí? Hola, disculpa, buenas tardes. Ya, con el gasto rechazado con el 40%, ¿de qué? ¿A qué se llama el gasto rechazado? Ya. Este es un gasto rechazado que no tenía documento en los antecedentes. ¿Ya? Ya. Uno que no tenía documentos. Sí, el de julio. Esta. Ya, ok. Ya, ese gasto rechazado. Ok. Entonces, y acá tenemos el cálculo del crédito del 33 bis, 6%, y decíamos que teníamos el activo, lo actualizábamos y aplicábamos el crédito, y el que tenemos rebajado es ese, porque no hay corrección monetaria. Pero para el
33 días para aplicar el crédito, debo actualizarlo. Hay oficio para eso, ¿no? Eso. Y acá tenemos también la fórmula de cuando es entre 25.000, entre 0 y 25.000 UF es el 6%. Cuando es entre 25.000 y 100.000, aplicamos esta fórmula. 100 menos el promedio en UF de los ingresos dividido por 75. Si esta fórmula me diera el 80%, ese 80% lo aplico al 6% y tendría derecho al 4,8% de activo fijo. Pero si esta fórmula me diera el 30%, ese lo aplico también sobre el 6% y me daría 2% de crédito activo fijo. Pero ¿qué dice la norma? Como mínimo 4%, ¿ya? 4%. Y sobre 100.000 UF, 4%. Y solo aquí decir nuevamente que la ley 21.420 trae una modificación al respecto, pero para el año comercial 2023, no para el 2022. Y elimina este tramo. O sea, sobre las 100.000 UF no va a tener derecho a crédito de activo fijo. Pero no es para este año, es para el 2023 comercial. Ya, eso. Karina, ¿podría repetir el tratamiento de la mercadería en el D3? Aparentemente al final no tiene inventario. Sí, en este caso, sí. En este caso, como ejemplo de laboratorio, sí. ¿Ya? Como ejemplo de laboratorio. Pero en la realidad, en un balance real, sí, pues, tenemos que tener inventario el financiero. El financiero, pero por los ajustes tú dejarías en cero. Así es. Todas las compras abajo. Estuvieran pagadas, por supuesto. Con los ajustes, sí. Ya. Si estuvieran pagados, muy bien. Ya. Se comprendió muy bien. Ya. Y aquí lo tenemos a través del balance. Aquí tengo el estado de resultados, lo que explicábamos en el esquema también, cómo determinar las bases imponibles, que teníamos 3 métodos. Ya vimos el método de ingreso y egreso, que es lo que hace el asistente, que tiene que alimentarlo si es que quiere ocuparlo, y se recomienda ojalá no, porque arroja algunos errores. Y acá tenemos del balance y empezamos a hacer los ajustes, que no son los del 14A con del 29 al 33, sino que acá, en este caso, vamos a ver lo que es flujo y lo que no es flujo, ¿ya? Facturas por cobrar, las debo deducir, los gastos rechazados se agregan igual, ingresos devengados en el 2021 y pagados en el 2022, gastos devengados en el 2021 y pagados en el 2022, la provisión de renta, que son gastos rechazados, la provisión de impuesto único, el costo de venta, ¿no es cierto?, que no es un flujo, porque en el balance tengo costo de venta, el honorario o la retención que voy a pagar en el 2023, la agrego, los gastos adeudados al 31 de diciembre del 2022, no me los acepta como gasto, los sueldos no pagados tampoco me los acepta como gasto, las cotizaciones provisionales por pagar tampoco me las acepta, las cotizaciones pagadas en enero del 2022 sí me las acepta, pago de multas, es gasto rechazado, ajuste activo enajenado, porque tengo un valor de costo en el activo financiero de 1.400.000, y acá en realidad el costo es $1, o sea, el ajuste es 1.399.999, la depreciación financiera, activo fijo pagado, y esto en realidad solamente va a operar cuando venga de un cambio de régimen, que era lo que hablaba. Ingresos de FL2, esto es cuando venga de A a D3. En ingreso de FL2 no es ingreso, gasto asociado, ingreso acciones 107 no es ingreso, gasto asociado, dividendos, renta exenta, el gasto station pago, que es un gasto rechazado, el crédito del activo fijo, que se agrega porque yo llevé todo a gasto, y la compra del activo fijo, que aquí está el ajuste de don Claudio, y el castigo de deudor incobrable. Llego a la misma
base. Dice que debo depurarlo de los gastos rechazados del inciso tercero y del inciso primero. Y ahí llegó a la misma base que llegamos por la otra vía. ¿Ya? Karina, ¿Sí? consulta. Eso es como una especie de conciliación entre los dos métodos. Así es. Esto quiere decir que si en el primer método yo cometí un error, las probabilidades de que en el segundo método vuelva a cometer el mismo error, igual me daría los mismos resultados o no necesariamente. No sé si claro, sí, tú dices si clasificas mal algo, por ejemplo, claro. y por coincidencia te van a dar iguales, pero podría estar malo. Sí, podría estar malo, claro. Perfecto. Ya, el TIRSO, que no dan derecho a crédito, pero parece que tengo varias preguntas aquí. Es decir, que no quede con inventario, ya lo respondimos. Si un contribuyente en el 2019 régimen, sí, también lo respondí. Ya. Me queda la duda con los costos de venta. ¿TIRSO? ¿A qué te refieres con eso? Si se puede desmutear el TIRSO. En el caso de vehículos o bienes que se presume renta por su uso y si se paga ¿Aló? a ¿Ahora un me trabajador. escuchas? ¿Sí, TIRSO? Sí, lo que pasa es que me quedó la duda porque como utilizamos, el ejercicio está utilizado como inventario 51 millones de inflación, me pareció raro que el costo de venta no tuviera el descuento de las ventas que no se han, el costo de las compras que no se han pagado. Ya, sí, en el fondo, por eso después te quedó claro con la respuesta que le di me acuerdo que me preguntó la colega, que como es un ejercicio de laboratorio lo dejé como el costo, claro. Claro, como total, así. Como se total. Cuenta como que si fuera. Exactamente. Todas las compras. Ahora me queda claro. Ya, perfecto. Todas las compras. Si se paga un Nunca trabajador pasa con eso, sí. cheque... Sí, no pasa. Gracias, Tirso. Si se paga un trabajador con cheque al 31 de diciembre y no está cobrado al 3 de enero, ¿se considera como gasto? No es gasto. En el oficio vimos que no es gasto, ¿no es cierto?, si es al 31 de diciembre. ¿Cuál es el valor que va como remuneraciones en la declaración de renta? Debiera ser tomar la declaración jurada 1887 y sumar la renta neta más las cotizaciones más lo no renta. Eso debería ir. En el 14 de 3 se hace provisión de impuesto renta, estamos en un balance, por lo tanto sí debería ser provisión de impuesto renta financiero. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el retiro presunto? Ahí también lo explicamos de cuando vimos el artículo 21. Si se trata de que está usando un bien raíz, el 11% del abrigo fiscal. Si es un bien mueble, el 10% del valor libro. Y si es un station and wagon, un 20% del valor libre. La compra de camionetas doble cabina no dan derecho a crédito de activo fijo, es verdadero. Solamente cabina simple. Y ahí el TIRSO con las compras no pagadas. Bien. Si el bien raíz se vendió pero tenía crédito hipotecario, ¿cómo queda eso? Son carriles distintos, ¿ya? El crédito hipotecario lo va a seguir pagando, va a tener el mismo momento y va a tributar la venta del bien raíz. Ya. Karina. ¿Sí? Con respecto a las remuneraciones, siempre he tenido la siguiente duda. ¿Por qué el impuesto único en impuestos internos no lo consideran como parte del costo de la remuneración? Yo tuve una disputa hace un tiempo atrás en la Dirección de Impuestos Internos de San Bernardo y resulta que la fiscalizadora me hizo rebajar. Bueno, hay un instructivo incluso que dice que no se debe contabilizar como gasto el impuesto único. Y eso yo encuentro que está mal porque... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque el gasto es el total EBET. El total EBET. ¿El total de la remuneración?
Claro, claro. Así que no, estoy de acuerdo contigo, Tirso. No, Pero el único que debería descontar el de diciembre de No, sí, 2022, eso ya, no, eso ya lo tengo clarísimo, eso ya claro. está claro, pero claro, incluso nos hicieron modificar, y nos hicieron modificar la Ya, a ver, nos la modificó Ruth, bastante ahí la porque Ruth tiene algo que aportar, a ver. a ver, o sea, lo que pasa es que en la remuneración, el gasto es la remuneración completa y el Correcto. impuesto único se le rebaja a esa remuneración. Por lo tanto, si yo pongo la remuneración completa como gasto y además el impuesto único lo estaría haciendo doble. no. Cuando uno contabiliza en el debe pone el tipo ganó 1.000 pesos y en el haber pone imposiciones 100, impuesto único 4.000 pesos. Sí. Eso lo hace así, siempre se hace así. Lo que yo le estoy diciendo es lo siguiente, que de los 1.000 pesos que yo puse como bruto del sueldo, la fiscalizadora dijo que teníamos que rebajar el impuesto. O sea, teníamos que poner 1.000 menos los 4.000. Y eso quedó así. Y tuvimos que bajar el moño y dejarlo así. Y tú dices y que fue hay una cantidad enorme de plata porque estamos hablando de 150 millones de pesos mensuales en remuneraciones. Un impuesto único de 10 millones, 15 millones mensuales. Extraño. Sí, yo estoy de acuerdo con Tirso también, así que... Exacto, o sea, no había que rebajar nada, pues si es parte del Yo lo sigo haciendo así, yo lo sigo haciendo normal, o sea, como yo creo que soy los sueldos. Y cuando me toque otra voy a ir de nuevo a reclamar y a ver. Es que nosotros presentamos un recurso administrativo con respecto a eso. Y todavía ahora está en la corte. Ya, sí, yo Ahora creo que está en la deberían ganar eso. Sí, yo creo lo mismo. Lo que pasa es Sí, que porque cuando uno va a el impuesto único es parte de... tienes que ir con el abogado al tiro para que no escale tanto. Claro. ¿Cómo? No entendí. Cuando uno se enfrenta a impuestos internos, ya sea personalmente o ahora en la pandemia por medio de correo y todo eso, hay que hacerlo de inmediato con un abogado. Ellos tienen un lenguaje especial para que no yo trabajo con abogados, nosotros presentamos el recurso, el reclamo, y el reclamo de impuestos internos obviamente lo rechazó, nos fuimos a la corte y ahí está en la corte, en el tribunal. En el TTA. Sí, ahí está, ahí está ahora. Bien, me parece, sigue luchando nomás porque yo creo que están en lo correcto. Yo también le doy un dato, yo en este momento no lo tengo a mano, pero en el Instagram de Carlos Ara aparece una resolución, una sentencia del Tribunal Tributario y Aduanero con respecto a una cuestión de devoluciones de impuestos que es muy interesante leerla porque eso tira por la borda todas aquellas cuestiones que los contribuyentes no reclaman en su momento y que al final el fisco lo único que quiere es recuperar plata, cobrar. Están rechazando todos los recursos administrativos que signifiquen el pago de impuestos. A eso se refiere la sentencia del tribunal. En el caso que reclamaron Carlos Ara y su abogado, les dieron la razón. Y eso sienta jurisprudencia, entonces hay que leerlo. Carlos Ara se llama. Carlos Ara y asociado. Carlos es muy amigo. Claro, él me lo mandó a mí, pero no sé dónde la tengo en este momento porque estoy trabajando en mi casa. Ya, perfecto. Muchas gracias por el aporte. Se agradece Ruth también. Muy agradecida. Ya, después de determinar la base imponible, entonces lo que vamos a ver es los registros empresariales. Al parecer me voy a atrasar un poquito. No sé si haya problemas, Juan Francisco, ¿estás por ahí? Entonces. Y estoy por aquí, Karina. Sí, si nos pasamos un poquito, mientras tenga paciencia y nuestro participante, no hay problema. Ya. Tenemos los saldos iniciales que están en el planteamiento, no se reajustan. Ya. Luego, acá tengo como datos solo informativos la RLI que determinamos. Lo que se incorpora al SAC es el impuesto de primera categoría o el crédito, ¿no es cierto? Al SAC sin restitución, porque es 14 de 3.
Y luego incorporamos los ingresos no renta neteado de los gastos y también incorporamos el crédito por los dividendos que vienen de otras empresas. El impuesto de primera categoría es una pregunta frecuente, ¿no es cierto? Si se rebaja o no se rebaja. Desde el año 2020 no se rebaja, así que estoy trabajando con RAI. Cada vez que yo trabajo con RAI, que ya estamos en 14A y 14D3, trabajando con RAI, no se rebaja el impuesto porque el RAI parte del capital propio tributario y dentro del capital propio tributario están todos los movimientos contables y dentro de esos está el pago de impuestos. Así que esa es la razón. Luego, como mecánica, ¿no es cierto?, reverso RAI, porque como voy a partir con el capital propio tributario, voy a incorporar todas las utilidades, si no reversadas RAI, las duplico. Y tenemos acá el RAI, que lo voy a determinar del capital propio tributario al 31 de diciembre del 2022, más los retiros y menos el REX positivo y menos el capital pagado en el D3 actualizado el 31 de diciembre del 2019. ¿Ya? Ahí determino el RAI, lo incorporo al registro, ahí, y luego determino un saldo antes de retiro. Entonces, ¿cómo voy a imputar los retiros? Lo dijimos que el primero que llega, el primero que lleva las utilidades. En este caso tenemos la socia persona natural con 24 millones y la persona jurídica con 36 millones. Veo si los créditos son suficientes y efectivamente esto suma 6,666, por lo tanto tengo crédito suficiente, imputo retiro por factor. Eso es lo que voy a hacer, retiro por factor. Luego, en el caso siguiente, hago lo mismo, el primero que llega, el primero que se lleva las utilidades y los créditos, vuelvo a revisar si son suficientes los créditos, llevo 12,222 y tenía 12,735, por lo tanto no tengo problemas de créditos y retiro por factor y le asigno el crédito a cada socio. Luego aquí ya me voy a encontrar con problemas y no me va a alcanzar este crédito, pero sí tengo otros créditos. Por lo tanto, como no me alcanza este crédito, aquí ya comienzo a hacer una proporción. Pero hay que tener cuidado porque la proporción es en virtud de el porcentaje que representa el retiro sobre el total de retiro. No tiene que ver con el porcentaje de participación, ¿ya? Y debe tratar de ser equivalente, ¿no es cierto?, al que está dentro de la escritura, como están en los antecedentes, de acuerdo a la distribución de utilidades, cuando se trata de empresas familiares, porque ahí aplica el 14A número 9, que son retiros desproporcionados. Entonces, ¿qué hice acá? De acuerdo al porcentaje de los retiros sobre el total de retiro, distribuí el crédito que quedaba, pero para poder saber la utilidad que corresponde este monto de crédito, debo hacer la operación inversa y dividir el crédito por la utilidad. Y el resto va a tener crédito, pero de lo siguiente, que son con restitución, porque venían de otra sociedad, ¿no? Con restitución, sí, con restitución. Y lo mismo hago con esto. El crédito es pequeño, por lo tanto determino qué utilidad corresponde y luego la diferencia con crédito con restitución. ¿Ya? Ahí suman los 15.000, aquí suman los 10 millones. Cuando tengo que hacer la DJ, esto debe ir actualizado, por lo tanto en esta parte del ejercicio están actualizados para poder alimentar la DJ. Ok. Y por último, se debe imputar sí o sí al crédito, a la columna crédito, los gastos rechazados del inciso segundo o del inciso primero que pude acreditar su efectividad
o naturaleza, ¿ya? Y se rebajan del ejercicio donde estuvo el gasto rechazado, en este caso del 2022, quedando negativo. ¿Puede quedar negativo? Sí, puede quedar negativo por gasto rechazado. ¿Ya? De ahí emana la 1948, donde voy a anotar los retiros en orden cronológico y alimentarla de los registros empresariales, pero montos actualizados. ¿Ya? No es directo del registro, sino que debo actualizar los montos. Y me pregunto, en la DJ, afecto a impuesto global complementario adicional, ¿con crédito del 2017? Sí, saqué todo esto con crédito del 2017. ¿Ya? Lo único que, la diferencia era que uno era sin restitución, que son estos, y los otros eran con restitución, pero eran todos del 2017. Luego tenemos la 1909, que lo dijimos que acusan a los gastos rechazados del inciso tercero. En este caso había un gasto rechazado de la socia que fue pagado en el 2022 y un retiro presunto. Aquí le tengo una muestra de la 1887 de la T22, en lo que cambió, que fue básicamente en la leyenda de los préstamos. En la 1879 lo mismo, ese era el AT2022, el AT23 solamente el porcentaje y la leyenda. Y acá tenemos el anverso de la empresa. ¿Ya? El anverso de la empresa va a tener la base imponible, su crédito de activo fijo, que también debe estar en el recuadro número 8, el impuesto, el gasto rechazado del inciso primero y su impuesto del 40%, y los PPN. Ese sería el anverso. Luego tenemos el recuadro el recuadro 17, que es donde clasificamos la base imponible, y lo que tenemos que hacer acá es traer de la base imponible que determinamos lo que es ingreso, lo que acá se separa, lo del año pasado que no estaba cobrado y se cobró ahora, ¿ya? Solamente estoy clasificando los ingresos, ahí, intereses, luego mayor valor en la generación de acciones, ¿ya? A fin de llegar a la misma base imponible. Ahí tenemos los ingresos y luego los egresos. Solamente la clasificación viene de la base imponible para llegar al mismo monto. 127, 357, 426. Luego determinamos, esto es como al revés, porque primero debo determinar el capital propio para poder partir con el RAI, con el capital propio del 2022. Entonces tomo el capital propio del año pasado, agrego todo lo que me aumenta el patrimonio, en este caso la base imponible, los ingresos no renta, los dividendos, y saco los retiros sin actualizar, los gastos rechazados del inciso segundo, y llego al capital propio tributario. Una vez determinado el capital propio tributario, determino el RAI, que es el capital propio tributario más los retiros, hay un subtotal, y menos el REX, menos el capital pagado. Ese serían los recuadros, y luego tendríamos los recuadros de rentas empresariales, que sería una fiel copia del recuadro en Excel. Los saldos anteriores, el reverso, el RAI nuevo, los retiros y el saldo, ¿no? Ese es por este lado. Y por el otro lado
vamos a completar el SAC, ¿ya? Que sería fiel copia del que tenemos acá. El SAC. Vamos a informar los saldos anteriores, que sería este y este, en lo que entró dentro de los dividendos con este crédito con restitución, y lo que salió, ¿ya? Y lo que salió de los créditos, lo que entró ahí y lo que entró por la empresa propia, y luego lo que salió. Eso es todo eso en el recuadro 21. ¿Ya? No sé si queda alguna duda. Ahí estaría el formulario. No tengo más preguntas en el chat. Señorita Karina, ¿Sí? ¿todo este material nos va a llegar al correo? Sí, gran parte ya se fue. Me faltaría la introducción, Ah, los esquemas que mostré al principio. Ah, sí, esos son importantes tenerlos. Está muy bueno. ¿Sí? Pero el ¿Está ejercicio este que nos acaba de mostrar, Sí, ese ya llegó. ya, muy gentil, gracias. Ya, no sé si alguien más No. tiene alguna pregunta para no demorarlos más. Espero que haya sido un aporte. Muchas gracias también por los aportes de ustedes. Sí, solo darle gracias también a usted por su amabilidad y Excelente su enseñanza. excelente su seminario, señorita Karina. Sí. Muy agradecido. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. agradecido. Antes que se vaya, cita Karina, una consulta pequeña Sí, que no leyó el chat, parece, sobre Chuta. qué pasa cuando hay saldo en el RAP y tengo RAI. ¿Cómo procede ahí con los retiros? ya, muy buena pregunta, Cecilia. ¿Por qué podría yo tener un RAP? Podría tener un RAP por dentro del REX. Eso, dentro del REX vamos a tener un RAP, ingresos no renta, impuesto único sustitutivo al FUT, impuesto único de primera categoría. Vamos a tener varios conceptos, ¿ya? Pero la norma dice que cuando tengo un RAP, un ex-RAP, ¿qué es lo que es ex-RAP? Rentas atribuidas propias. Por lo tanto, ¿de dónde va a venir? Va a venir de regímenes anteriores que hayan tenido rentas atribuidas, como por ejemplo el ex 14TER y el ex 14A, ¿ya? Entonces, lo que dice la norma, que habiendo un RAP, ese va a ser el que se va a imputar primero, ¿ya? El único que le puede ganar a ese ex-RAP es el ISFUT, el impuesto único sustitutivo al FUT, porque ese no tiene orden de prelación, puede llevarse incluso antes del ex-RAP. Ahí está. Y entonces, si yo tengo retiros y tengo RAP, ¿esos retiros van a salir sin crédito? Y sin impuestos. Es que eso no, sin tributar. Y sin tributar. Sin tributar. Porque son utilidades ya tributadas. Ah, ya, perfecto. Y tampoco me puedo llevar créditos acumulados. Con el Sí, RAP ya no, porque estoy no deduciendo. los necesitan. No los necesitan. Porque no va a ir a formulario 22. ¿Me explico? ¿Me explico, Cecilia? Sí, es que como ¿Ya? si hay un RAI positivo, voy a pagar impuesto a la renta, ¿no es cierto? Ya, claro, o sea, se va a consumir el RAP, ¿no es cierto? Ese no va a ir a formulario 22, se va a informar en la DJ como renta ya tributada, por lo tanto no va a ir a formulario 22, no va a tributar con global complementario porque ya tributó. Pero si usted toca el RAI y tiene SAC, siempre usted puede darle crédito.
Ah, ya. Pero si me fui por el lado de solamente el RAP y no tocó el RAI, ese retiro no se fue al global y tampoco tiene derecho a créditos. No Porque no pasó por el necesita. RAI. Es que no necesita. Es Si que no va a como ir al paga la global. empresa, como paga la empresa para pedir devolución, decía yo, por los socios, Tiene que tocar el RAI o tiene que tocar el RAI. cuando se acaba el RAI. O cuando se acaba el RAI. Cualquier otra renta afecta. Si usted tiene SAT, toma crédito de ahí. Ya, perfecto. Pero renta afecta. El RAP no es, el ex-RAP no es afecto. Exacto. Ya. ¿Por qué se pagó todo el impuesto en su oportunidad? ¿Cómo? ¿Dice Tirso fue? Sí, yo fui el que habló. Ya, sí, Tirso entiendo que dijo que no paga impuestos porque pagó todo su impuesto en su oportunidad. Claro, los Cuando años era que renta hubo renta atribuida se pagó el impuesto. Claro, los años que hubo, todo se iba complementario, en consecuencia se pagaron los impuestos completos. Perfecto. Gracias. Ya, gracias a ti, Cecilia. Ya, espectacular, estimados colegas, muy agradecido por su presencia, por su participación y por esta actividad el día de hoy, en nuestro último 14P número 3, ¿ya? El material que está pendiente lo hacemos llegar junto al link de acceso al video, ¿ya? Yo creo que mañana ya estamos enviando todo lo que efectivamente está comprometido. Y esta actividad va a quedar disponible por un buen tiempo para su revisión, para que los que efectivamente deseen revisar ahí, por lo menos hasta el 20, esa semana de abril va a quedar disponible este taller, el video. El correo de Karina, ¿cuál es? Muchas gracias, por si acaso. Juan Francisco. Muchas gracias. Me sacó, perdón, a ver, no sé si Karina ahí quiere comentarle algo ahí al colega Tirso. Sí. ¿A Tirso? Sí. Sí. Está pidiendo su correo. El correo, por si acaso. Ya, bueno, a través de Juan Francisco en realidad es que nos comunicamos. Así que pídaselo por interno. Las inquietudes a través de capacitación cpsichile.cl. Sí. ¿Ya? Bueno, agradecer su participación nuevamente, que tengan un excelente descanso, comentarle que en la página www.cpsichile.cl están planificadas aún actividades de tema tributario para esta semana y algunas cositas para la próxima semana. Ya mañana estamos colocando el programa de abril, ¿ya? Ahí tenemos algunas actividades también con nuestra profesora Karina, para que estén atentos hoy. Muy agradecido por su participación. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Muy buenas noches y cualquier duda, Tirso, a través de Juan Francisco, no hay problema, ¿ya? Ya, gracias. Que descansen. Listo. Gracias. Chao. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Terminaste?